Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a hablar el día de hoy de las bases de la economía comportamental. Mi nombre es Carlos Tello Castrillón. Y sobre todo porque yo en mi doble condición de administrador y de economista, siempre estuve buscando dónde trabajar las dos cosas al tiempo. En un principio pensé que eran las finanzas, pero a mí, yo a ese mundo de la finanza no sirvo, no es lo mío. Después pensé que era el marketing, que me parece que es microeconomía aplicada, pero tampoco es de mi sabor. Poquito a poco y gracias a mi maestro Edgar, le fui cogiendo mucho gusto, siempre sentí mucho gusto por las bases filosóficas de todos estos asuntos. Pero como alguna vez lo conversábamos, pero como no soy filósofo, pues ya no tengo tiempo de tener la formación básica del filósofo, pero sí me puedo aproximar a la filosofía. Entonces, empecé a meterme por ahí y resulta que me encontré con un tema que me apasiona, que me empezó a atrapar y me apasiona desde hace ya varios años, que es la racionalidad. Entonces, y cuando soy papá, entonces empiezo a ver lo útil que es saber estas cosas, de sentarme con mi hija y decirle, no, a veces somos racionales, a veces no somos racionales, la racionalidad llega hasta aquí, la irracionalidad empieza por aquí, etcétera, etcétera. Y entonces seguí metiéndome en el cuento. Y ahí fue cuando descubrí esta parte de la economía comportamental, que mezcla la economía, mezcla la psicología, y en la administración mezcla al autor que quizás más me gusta, es por el influjo tuyo, Edgar, Simon. Entonces, ahí me encontré, aparte que yo vengo trabajando lo neoinstitucional desde ya hace muchos años, desde que me vinculé a la Nacional, y Simon pues nunca se autodefinió así, pero es evidentemente un institucionalista. Entonces, aquí lo encontré todo y entre más leo, más me apasiono. Incluso en estos momentos, la siguiente parte, después del trabajo que les voy a mostrar hoy, voy a trabajar los libertarios, ya que está tan de moda mi ley. Entonces, estoy trabajando, o voy a empezar a trabajar los libertarios, estoy leyendo a Hayek, lo estoy releyendo. Eh, Nozick, Robert Nozick, también. Ahí los tengo, ya están ahí en la mesita de noche junto a mi cama, ya los tengo haciendo cola. Vamos a ver cuándo publico algo sobre esto. Ahora hice un documento como de 9 páginas, pero todavía está no lo quise compartir porque está muy primario todavía, está un poquito desordenado, tiene mucho. Yo siempre trabajo en el computador, pero es como si tuviera mucho apunte a mano alzada. Entonces, pero en cuanto lo tenga, les pido sus conceptos en el borrador. Pues primero, gracias por estar aquí y chévere tener esta conversación entre amigos. Como les decía hace un rato, este es un documento, estos son escritos, estos son borradores en voz alta, lo que presento aquí. Eso no, por supuesto, no le quita el orden que le trata de dar y recoge, como lo estábamos diciendo hace un rato, muchas de las impresiones que tengo y de las curiosidades que tengo frente al tema. Entonces, he tratado de darle un orden en el que vinculo fundamentalmente las decisiones económicas con 3 aspectos. La vinculo con la presión de las estructuras sociales, la vinculo con la psicología y la vinculo con las neurociencias. Entonces, estas dos últimas, por supuesto que no son mis campos de experticia, me acerco con mucha cautela, trato de asesorarme de quienes sí son profundos en el tema y claro, por supuesto que con mi propia capacidad de investigación lo mezclo con mis conceptos. ¿Por qué esta idea? ¿Y por qué este acercamiento? Miren, la economía, quizás no sea tan evidente, es fundamentalmente una ciencia del comportamiento. Yo acabo de presentar ahorita en la Feria del Libro en Bogotá un libro sobre coaching. No es el tema mío, pero dirigí 2 investigaciones sobre el tema
en algo que en lo que sí siempre me ha gustado, que es fundamentación epistemológica de cualquier conocimiento. Entonces, teníamos un material muy interesante sobre coaching y siempre he visto el cierto menosprecio que hay por el coaching tanto en el medio académico, entre los psicólogos. Y entonces me propuse empezar a investigar qué hay detrás de eso. Terminé en liderazgo, que tampoco no me satisface mucho académicamente, pero después terminé en cultura organizacional y ahí sí encontré más fortaleza. Y el coaching tiene que ver también con estos temas, con psicología, pero aquí no lo voy a tratar, pero sigue confirmándose aquello de que la economía es una ciencia que estudia el comportamiento humano, como también lo hace la psicología. Y al final, como lo hacen todas las ciencias sociales, al final las ciencias sociales son eso, estudio del comportamiento humano y cada una desde su propio punto de vista. En el caso de la economía es obviamente la asignación de los bienes materiales. Y la psicología ya es el fundamento cognitivo como tal. Entonces, cuando uno reconoce la economía como una ciencia del comportamiento, como un estudio del comportamiento, obligatoriamente tiene que llegar a la psicología. Yo soy egresado de Univalle y la Facultad de Economía pertenece o tiene un nombre que no es usual, que es Ciencias Sociales y Económicas, que cuando usualmente en las otras universidades es Ciencias Administrativas y Económicas, simplemente Ciencias Económicas y ahí meten la administración. Bueno, yo también parto de la base de que la administración hace parte, es un derivado de la economía. Omar Aktuf dice que la economía es el brazo armado de la política y para mí la administración es el brazo armado de la economía, ¿verdad? Entonces, la administración lleva a cabo lo que la economía pregona, lo vuelve instrumental. Entonces, incluso cuando es un tema que hemos trabajado mucho, cuando hemos hecho escritos sobre la epistemología de lo administrativo, finalmente aterrizamos siempre en la economía. Y de alguna manera, la economía, la teoría de las organizaciones, que está muy llena de economía, es el fundamento científico de lo que la administración pregona como práctica. Entonces, bien, ¿y qué parte de esta asignación de recursos materiales estudia la economía? Bueno, ¿cómo se asignan esos recursos? Y cuando uno estudia la economía, entonces, ¿cómo se asignan los recursos? Hay dos grandes objetos de estudio: la cabeza del decisor y las estructuras sociales que lo soportan. Entonces, de una parte tenemos cómo funciona la cabeza de ese decisor, y ahí están los psicólogos para decirlo, y cómo funcionan esas estructuras sociales, y ahí es donde están las ciencias políticas, donde están los sociólogos, etcétera, etcétera. Entonces, y detrás de eso, me he encontrado yo con que las decisiones que se toman, la cabeza del decisor, no es plenamente racional y está muy vinculada a la biología, ahora que estamos en estos tiempos donde la biología nos la quieren vender como algo maleable, como algo transable, ¿verdad? Entonces, ahorita nos dicen que usted es lo que se autopercibe, como si no tuviéramos genes o no tuviéramos unas dotaciones óseas, una densidad ósea, una densidad muscular correspondiente a nuestra dotación biológica. Cuando mi hija, por ejemplo, me pregunta estos temas, yo le digo: mi amor, tú te puedes percibir inmortal, pero igual todos vamos a morir. Entonces, no hay tal. ¿Correcto? Entonces, en este sentido, entonces, me encuentro yo con que las decisiones, entonces, no solamente la discusión es lo racional y lo fisiológico, sino también nuestras dotaciones naturales en el cerebro. Por ejemplo, lo que pasa en la corteza prefrontal y lo que pasa en el cerebelo. Entonces, alguna vez leía yo por qué la mayoría de edad en muchos países es a los 21 años, después de un tiempo la bajaron a los 18, y por qué los adolescentes se comportan como se comportan, y es porque no tienen desarrollada la corteza prefrontal todavía.
Entonces, esas cosas que uno dice, pero es que vos, ¿por qué no pensaste en eso? Efectivamente, es que no tienen la capacidad todavía para pensar en eso. Cuando uno se los dice es que dicen, sí, tenés razón, ¿verdad? Claro, entonces ya cuando yo vi que efectivamente es que al adolescente todavía le falta, entonces uno entiende que el porqué de sus comportamientos. Y resulta que muchos de nuestros comportamientos obedecen a eso. Por ejemplo, parte de lo que he investigado, encontraba yo, por ejemplo, que la idea que nos venden de que somos multitarea, por ejemplo, que las mujeres son multitarea y los hombres no, ¿sí? Que, que resulta que no hay tal. Según los estudios que plantean los científicos, uno solo le puede prestar atención a una cosa a la vez. Lo que hacen las personas multitarea es que dejan en pausa las otras cosas y se concentran en esa. La atienden y la dejan en pausa y pasan a la siguiente. Pero no es cierto que estemos atentos a dos cosas a la vez, ¿verdad? Por eso es que le bajamos el volumen al radio cuando estamos parqueando, ¿sí? Porque nos distrae incluso nuestra capacidad de locación y demás. Entonces, resulta que todo eso nos condiciona. Todo eso condiciona las decisiones que tomamos. Y ni qué decir cuando el cerebro primitivo es el que toma el control, ¿cierto? En los estados de enajenación, drogados, borrachos, con mucho sueño, o eufóricos, ¿verdad? Cuando estamos drogados con nuestra propia dopamina, que le dicen a uno no tome decisiones ni muy enojado ni muy contento, porque en ambos estados o cuando usted está muy enamorado, ¿cierto? En ambos está hasta uno enajenado. Entonces, y es el cerebro primitivo el que toma el control. Entonces, bien, es imposible uno escapar a eso, ¿verdad? Hasta el más encumbrado de los decisores es presa de estas limitaciones biológicas o estas, más bien, condicionamientos biológicos. Entonces, bien, yo digo, el decisor tiene influencia de 3 factores, aquí los tengo en la diapositiva. Entonces, es la influencia de las estructuras sociales, los descubrimientos de las neurociencias y el discurso general de la psicología. Como hoy no sé si tengo la suerte o no de que no hay psicólogos en el público, pero yo siempre me preparo porque siempre algún psicólogo me brinca. Entonces, desde la psicología, alguien le dice a uno el psicólogo, le dice, sí, pero es que esto lo estudia. Las estructuras lo estudia la psicología social. Bueno, yo le agregué aquí la psicología organizacional, que es una forma de estructura social. Las neurociencias las estudia la neuropsicología. Y el discurso general de la psicología, en este caso particular, yo pienso que es la psicología cognitiva a la que yo me refiero. Sea cual sea cualquiera de las dos triadas que se elija, estamos hablando fundamentalmente de los mismos objetos de estudio. Yo elijo para trabajar entonces con la primera triada, estructuras sociales, neurociencias y discurso general de la psicología. Entonces sigo un camino en particular. No son cualquier postura, perdón, sobre las estructuras sociales, es la visión desde el neoinstitucionalismo, que es el tema que yo trabajo hace muchos años. Y aquí tengo que hacer unas consideraciones sobre 2 aspectos que no son estrictamente neoinstitucionales, pero que tienen que ser mencionados. El marxismo, porque el marxismo creo yo que es por excelencia la propuesta socioeconómica que le da más importancia a la estructura como elemento definitivo en las decisiones de los sujetos económicos. Entonces, es un condicionamiento casi pleno el que se hace desde la propuesta marxista. Las organizaciones, esta ya es una visión más Barnard y Simon, las organizaciones, como estructuras sociales que son, condicionan también la capacidad de decisión. Bueno, de hecho, Simon dice que la organización es un aparato colectivo mesosocietal para superar las deficiencias de racionalidad de los individuos. Creo que él utiliza la palabra, es un ambiente, ¿no? Creo que es un ambiente decisor. Esas son las organizaciones. Las neurociencias, de la cual acabo de hablar hace un poco, y la psicología cognitiva, fundamentalmente. Entre otros se me fue ahí, no hay. La psicología cognitiva, porque pues hay varias psicologías, hay psicología clínica, hay psicología conductista, las que mencioné aquí arriba,
pero en este caso es la psicología cognitiva, es decir, cómo es el proceso del pensamiento. Más allá de hacer tratamientos o predicciones, es estudiar cómo es el proceso del pensamiento, y aquí voy a estar permanentemente involucrándome. Entonces, bien, ¿cómo se ha tratado al sujeto económico, el sujeto de la economía, que al mismo tiempo es el sujeto de la administración? Se le ha dado la condición de ser un sujeto racional, ¿correcto? Este es un sujeto racional. Entonces, bien, dadas estas consideraciones, dice Simon que hablar de economía comportamental es un pleonasmo. Es decir, él dice, se sobreentiende que la economía estudia el comportamiento humano como tal. Y entonces yo traigo a colación otros autores que, aunque no son tan enfáticos en lo psicológico como Simon, pues también parten de ideas del ser humano, del decisor. Keynes, por ejemplo, toda la propuesta de Keynes se basa, su primera discusión bueno, en el primer capítulo de la obra suprema de Keynes, de la teoría general, hace uno de los escritos que a mí me parecen de lo más bonito que se ha escrito en economía, porque respetando todos los supuestos de la economía neoliberal, llega a conclusiones distintas y muestra su contradicción. Siempre me pareció, desde que era estudiante, me parecía brillante cómo que a usted no lo contradigan contradiciéndole sus principios, sino que con sus mismas reglas lo lleven a una conclusión contraria. Y eso fue lo que hizo. Y después Keynes nos habla del sujeto que forma expectativas adaptativas. Sigue siendo un sujeto racional, pero es menos racional que el neoliberal. ¿Cuál es la diferencia fundamental? El sujeto neoliberal es capaz de hacer buenas predicciones. Se supone que en economía hacemos buenas predicciones. El sujeto keynesiano no hace buenas predicciones, sino que cuando pasan las cosas se sabe adaptar a ellas. Son dos formas distintas de racionalidad, pero hay un supuesto sobre el comportamiento humano. Friedman, el arquetipo de los Chicago Boys, de toda esta escuela de Chicago y el pensamiento neoliberal más duro, enfatizaba en la libertad de elegir. De hecho, así le coloca un título a uno de sus libros. Y cómo desde el punto de vista de él, muy balraciano, muy heredero de toda esta corriente, llega a la conclusión que es la libertad individual. Incluso esta es una de las bases del pensamiento libertario de Milley. La libertad de elegir es la base del éxito en un sistema económico. De Pareto hay una observación que me llama mucho la atención. Pareto es, dentro de la economía, vamos a dejar en pausa su papel como sociólogo y demás, pero dentro de la economía, Pareto tiene, él hace parte de todo este pensamiento marginalista, y aún así, Pareto considera que la psicología en el futuro debe ser la base de todas las ciencias sociales y las humanidades. Y es un pensamiento que a mí me gusta mucho, es decir, más o menos, y Richard Feila lo recoge ahorita, que es el padre de esta escuela comportamental. No, el padre no, quizás el hijo. El padre es definitivamente Simon. Dice, mire, en realidad ni las humanidades ni las ciencias sociales deberían de meterse en la discusión de qué es lo humano y demás, puesto que los que están más capacitados para decir eso son los psicólogos. Más bien, escudriñemos, rebusquemos dentro de la psicología qué dicen, cuál es la definición de ser humano que necesitamos, y esa es la que trabajamos en nuestros modelos. Y está, por supuesto, Hayek, también, que está bastante de moda, que representante de la escuela austriaca y que tiene muchas vinculaciones, es de alguna manera heredero de Smith, y vincula mucho la formación de los pensamientos a partir de un sistema social y un resultado histórico como tal. Todas estas consideraciones me llevan entonces a pensar en que hay un traslado de la idea del sujeto de la psicología al sujeto económico administrativo. No quise emplear la palabra homo como para no entrar en categorías que ya están muy definidas, y entonces más bien
hago una aproximación llamándole el sujeto. Entonces, una cosa es el sujeto de la psicología, y ya cuando ese sujeto adquiere o lo enfocamos en una perspectiva particular, se convierte en un sujeto económico-administrativo, que para el caso, para mí, son lo mismo. El sujeto económico-administrativo decide sobre lo mismo, asignación de recursos. Bien, ¿cómo se ha tratado este sujeto en economía? Aquí ya entro en la racionalidad. Muy bien, ha sido súper simplificado, es como una especie de oxímoron, ¿no? Ha sido súper simplificado a partir de una sobrevaloración. ¿Qué se ha sobrevalorado? La capacidad decisoria del sujeto. Y eso ha llevado a qué? A que se sobresimplifique. Es decir, ¿por qué? Porque entonces decimos, no, el sujeto es racional. Si no es racional, no es el sujeto de la economía. Si el administrador no toma decisiones, no es capaz de planear, entonces no sabe de administración, ¿verdad? Y resulta que conforme ha pasado el tiempo, muchas de las predicciones que se hacen en los mercados, ha habido unos estudios, por supuesto que en lo que estoy escribiendo voy reseñándolos de a poco, hay unos estudios que se han hecho donde se han hecho decisiones sobre inversiones en bolsa, predicciones sobre lo que va a pasar con algunas empresas. Y entonces algunos lo han hecho a partir de los modelos sofisticados, muchas variables, de esos que deja uno corriendo el computador toda la noche, corriendo la regresión, al otro día mira a ver qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera, eso. Y a veces da y a veces no da. Y le han preguntado a los viejos lobos de mar, bueno, ¿usted qué piensa que va a pasar? No, pues yo pienso que esto, y ha tenido más porcentaje de acierto el olfato de los lobos de mar que los modelos econométricos sofisticados. Entonces, ¿qué dice eso? Yo había pensado, y no que me parecía un poco ya como muy irreverente, había pensado mostrar en un video corto algún solo de guitarra, por ejemplo, de Jimmy Page, de Led Zeppelin, cuando toca el solo de guitarra de Escalera al Cielo, yo creo que el que hemos visto todos, ¿verdad? que sabemos que es distinto a la versión que uno escucha en la versión de estudio, en la versión grabada. Entonces, cuando yo a los estudiantes les muestro eso, les digo, no cualquiera puede improvisar así, ¿cierto? O cuando el jugador de fútbol pensaba también traer el gol de Roberto Carlos a Francia, el mejor gol de tiro libre de la historia, que me imagino que ustedes lo han visto, bueno, por lo menos, ¿cierto? Que decía, en ese momento, o sea, nunca esa persona va a hacer cálculos de variables, regresiones, proyecciones, no, es su intuición, es su sensibilidad. Pero claro, yo no puedo coger una guitarra y hacer el solo que hace Jimmy Page. ¿Por qué? Porque es que la sensibilidad que él ha desarrollado es distinta a la que tengo yo. Ni yo puedo hacer el gol de Roberto Carlos. ¿Correcto? Entonces a eso lo llaman los estudiosos de este tema, lo llaman heurística. Incluso me llamó mucho la atención el término, porque pues uno trae por heurística otra concepción y resulta que en el mundo psicológico le llaman a esta improvisación, si se quiere, a este comportamiento a partir del olfato, lo llaman heurística. Entonces, ese estudio básicamente, por ahí más adelante lo pongo en una diapositiva, es enfrentar la heurística versus los modelos formales. Y resulta que los sujetos económico-administrativos deciden mucho heurísticamente, ¿verdad? Alguien me decía alguna vez del mundo empresarial, es que nosotros no tenemos tiempo de estar haciendo tantos modelos, entonces tenemos que estar decidiendo día a día, y así, tomarnos un sorbo de café y decir, no, haga esto, venda esto, haga a partir de eso, del olfato, pero el olfato se desarrolla. Entonces, bien, pero ¿por qué entonces, por qué ha sido tan vigente el sujeto racional? Bueno, aparte de que es un legado del iluminismo, un legado del modelo cartesiano, hasta el propio Kant, aunque muchos de los pensamientos de racionalismo o al menos no se reconocen como kantianos, pero es evidente que están en algún punto, se cruzan. Aparte de toda esa consideración, y aún teniendo las limitaciones que muestra el modelo de racionalidad, sucede que es que de alguna manera ha funcionado. Y los modelos económicos y los modelos administrativos han funcionado con esa idea del sujeto racional. ¿Con limitaciones y con fallas? Sí.
¿Qué es lo que dice la economía comportamental? Que las fallas no son ya tan aleatorias, las fallas son sistemáticas. Y cuando el error, tanto estadísticamente como cualitativamente, es sistemático, quiere decir que hay necesidad de una nueva teoría. Y sobre esa base es que nace este discurso de la economía comportamental. Entonces, el sujeto racional aparte tiene otro atractivo, es que modelarlo es muy fácil. No, muy fácil, quitémoslo de muy, es fácil. Es más fácil que modelar un sujeto complejo. Si usted va a modelar o sea, Charles Mason, el asesino de allá de finales de los 60, modelar ese comportamiento yo creo que es imposible. Lo podrán intentar entender o algo así, pero no lo puede modelar. Pero usted sí puede modelar el pensamiento de un financiero, por ejemplo, que yo creo que son los más cuadriculados en estas cosas. Entonces, dicen, desde el punto de vista de la economía comportamental, sí, sujetos racionales sí, pero no tan racionales. Y me hizo acordar de una frase, yo la puse ahí en su versión original, que dijo Einstein en un momento, que eso traduce del alemán, dice, las cosas se deben de hacer tan fácil como se pueda, pero, o se deberían hacer tan fácil, pero nunca demasiado fácil. Es decir, simplifique las cosas. Eso fue un escrito que lo hizo en 1936, Física y Realidad, se llama, es más bien un documento epistemológico, y él en ese texto discute estas cosas y entonces hablaba de esto, sobre todo cuando uno recuerda la ley de Ockham, entonces uno dice, la verdad es que la ley de Ockham debería de advertirle a uno, hágalo simple, pero no tanto, o sea, no tanto, no la reducción al absurdo, ¿no? Incluso pues que es el nombre de una de las falacias que usualmente acuden los políticos. Creo que es reductio absurdum, creo que lo dicen en latín. Entonces, todo se debe hacer tan posiblemente fácil como se pueda, más o menos, pero nunca más fácil. Y que lo traduciríamos más bien como nunca demasiado fácil. Entonces, sobre esa base, me vuelvo aquí. Sobre esa base, entonces, decimos, como ya el error en la predicción del comportamiento del ser humano es sistemático, es repetido, entonces se vuelven los ojos al sujeto económico, pero definido desde la psicología. Entonces, lo que hemos avanzado, no, o avanzado no, más bien lo que hemos trasegado a lo largo de estos años, hablando del sujeto racional, resulta que nos toca desandar el camino para devolvernos, como casi siempre pasa, a los clásicos. ¿Verdad? Entonces, empezamos a devolvernos y yo me pregunté, bueno, ¿de dónde viene este concepto de la marginalidad? O sea, detrás del concepto del sujeto racional está el sujeto que es capaz de calcular marginalmente. Como este es un lenguaje de economía, digamos, simplifiquémoslo de esta manera, el sujeto que es capaz de calcular cada nueva cosa que compra, cuánta satisfacción le va a brindar. Eso lo confronta con el precio que tiene que pagar y decide si hace la transacción o no, así para ponerlo de una manera sobresimplificada. Y resulta que ese concepto viene originalmente de un autor alemán, Hermann Gusen, que incluso habló de hay unas leyes de Gusen que habla de la prolongación y la repetición. Y es fundamentalmente, que es la base del discurso que después se utiliza en Jevons, Marshall y demás, sobre la satisfacción marginal, y es que el sujeto, en la medida que consume más de lo mismo, termina por agotarse y está dispuesto a pagar menos de él, ¿verdad? Yo en mis clases, cuando hablo de estos temas, le digo, yo invito a que los que llevan más de 5 años de casado piensen cómo en el matrimonio hoy día. Entonces, bien, esta postura de Gosen es el fundamento del pensamiento marginal, que es el fundamento de la escuela neoclásica, que es el fundamento del pensamiento neoliberal, que es el fundamento del pensamiento libertario. Pero devolvámonos. Pero antes de Gosen, incluso en un tiempo así más o menos paralelo, porque estamos hablando de mediados del siglo XIX, estaba más en boga el sentimentalismo moral de la escuela escocesa.
que ese era el concepto de sujeto racional, pero antes que racional, el sujeto sentimental que decide a partir del sentimiento, que es la faceta menos popular de Adam Smith. Adam Smith, quienes no lo han trabajado, o no, también yo lo digo, quienes no tienen una intención seria de acercarse a él, entonces se quedan en la frase del laissez-faire, laissez-passer, y el sujeto egoísta, que no hay tal. La palabra que usa Smith en la obra originalmente no es el sujeto egoísta, sino el sujeto autointeresado, interesado en sí mismo. Entonces, y que no se puede traducir como egoísmo. Que yo tenga un interés en mí mismo no quiere decir que esté dispuesto a desconocer el interés que usted tiene en sí mismo, ¿verdad? Pero bueno, dijeron egoísmo y después lo sobresimplificaron diciendo que era el egoísmo, y entonces le endilgaron a Smith lo que sí era de Gossen, Marshall, Jevons y demás. Entonces viene, ¿qué nos dice? Bueno, no lo cambio. Entonces, ¿qué nos dice Smith? Aquí voy a plantear algunas cosas de Smith, más adelante lo retomo porque Smith da los fundamentos también de la economía comportamental, inadvertidamente. Las personas nos conducimos en el mundo de acuerdo al sentimiento. ¿Y cuál es ese sentimiento fundamental? Él dice que hay dos grandes sentimientos. Está la compasión, o sea, cuando sentimos compasión por el otro. La compasión es cuando usted ve lo que le sucede a otro y usted, sin perder su posición, trata de entenderlo, se solidariza con esa persona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo veo una mujer embarazada, yo desde mi condición de hombre, y la veo con la dificultad para caminar y demás, por ejemplo, cuando yo viajo y voy en el aeropuerto y siempre me encuentro a alguna mujer con sus bebés y las veo encartadas, yo soy el pasajero que siempre se devuelve a ayudarle con el coche, a ayudarle con las maletas, hasta que encuentro a los familiares y demás, si el tiempo me lo permite, ¿verdad? Pero yo nunca sabré cómo se siente una mujer embarazada, ¿verdad? Entonces eso se llama, desde el punto de vista de Smith, eso es compasión. Pero hay otro sentimiento que es el más importante y es el que nos conduce, que es la simpatía, que tal como lo explica Smith y la escuela escocesa, corresponde a lo que hoy llamamos empatía. Y me parece, es decir, todavía con beneficio de inventario, que es el mismo concepto de alteridad. Entonces, donde yo ya no miro al otro y me solidarizo con su situación, sino que me traslado yo a esa situación. Algo así como lo que hacen los actores de método, ¿verdad? Los grandes actores, por ejemplo, uno de mis favoritos, Daniel Day-Lewis, se metían en los papeles que hacía, por eso no hacía muchas películas, muchos meses antes. Entonces, cuando él hace, por ejemplo, del carnicero, de Butcher en Pandillas de Nueva York, él actuaba y vivía como un asesino todo el tiempo, y esas actuaciones por eso son magníficas, ¿sabes? Siempre que uno ve una película, Daniel Day-Lewis sabía lo que iba a ver. Es espectacular esa película, es súper recomendada. Entonces, esa es la simpatía, ¿verdad? Que insisto, es el concepto de empatía o alteridad del día de hoy. Entonces, ¿qué nos dice Smith? Dice, el ser humano, su sentimiento principal es la simpatía porque el ser humano quiere ser virtuoso. O sea, los seres humanos queremos ser virtuosos, queremos ganarnos la simpatía de los demás y queremos ser simpáticos con los otros. Y eso es lo que nos motiva a vivir en sociedad. Esa es la base de la sociedad. Entonces, esa persecución del virtuosismo es evidentemente una herencia aristotélica, que fue el primero que habló, o al menos reconocidamente, de la existencia enfocada en la virtud. Bien, pero al mismo tiempo Smith no niega que también somos racionales. Entonces, en el ser humano coexisten las dos cosas. Smith no lo plantea abiertamente, pero a mí me da la impresión de que él prioriza la simpatía y después está la racionalidad. Entonces, si se entiende así,
Cuando uno entiende esto y ya después lee La riqueza de las naciones, se da cuenta que la riqueza de las naciones entonces está subordinada a este concepto de ser humano inicial de Smith. Smith revisó, si mal no estoy, 4 veces La riqueza de las naciones. En cambio, el libro donde plantea esto, que es la teoría de los sentimientos morales, lo revisó 5. O sea, tenía más aprecio por este libro de los sentimientos morales que por la riqueza de las naciones. Y dicen los cronistas de la época que su última revisión de los sentimientos morales la hizo días antes de morir. Cuando yo me encuentro con esta dualidad entre racionalidad y sentimiento en Smith, entonces me acordé de Max Weber, que hablaba de la racionalidad sustantiva y la racionalidad de cálculo. No sé si Viva en el libro donde él lo menciona, no recuerdo que haya mencionado a Smith, pero es evidente que hacía parte de esa línea de pensamiento. Entonces, bien, si nosotros reconocemos, digámoslo así, aún sin volvernos smithianos en la plenitud, en la concepción del ser humano, es evidente que las decisiones tienen un aspecto racional y un aspecto irracional. Y recuerda uno que desde psicología se plantea que las decisiones se toman cuando usted está en un estado de inconformidad. ¿Y dónde nacen las inconformidades? Porque nacen de la ausencia de algo valioso. Y ahí entra la axiología, ¿cierto? Que los valores, ¿verdad? ¿Qué es lo que consideramos valioso? Entonces, hay valores, por ejemplo, estéticos, ¿verdad? Hay valores morales, que son los más famosos. Entonces, aquello que consideramos valioso es aquello por lo que estamos detrás. La ausencia de eso valioso es la que nos genera la necesidad de decidir. Y entonces, finalmente llegamos a la conclusión que toda decisión, ojo con esto, toda decisión económica, administrativa, de finanzas, o sea, aún la más técnica, ingenieril, y en el otro extremo, de amor, de convivencia, etcétera y demás, toda decisión tiene un origen moral. Y Simon lo había confirmado. Simon también se sumó a esta idea. Siempre nosotros nos podemos enfrentar a muchas cosas y el hecho de que nosotros elijamos empezar a decidir por alguna en particular, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahora cuando llegué, entonces yo estaba decidiendo si compraba agua o café, ¿cierto? Yo hubiera podido pensar que si compraba, por ejemplo, si compraba papitas y soda, o si compraba cerveza y galletas, no, pero yo elegí fue ir a buscar agua y café. Eso es una lección moral. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con gustos míos, con la sensación de lo que yo creo que me va a hacer bienestar. Entonces, bien, sí, no está bien el micrófono. Ok, entonces, sobre la base moral es que nacen después las decisiones racionales. Entonces las decisiones nacen de lo moral, después se vuelven racionales o morales, o se quedan solo en lo morales, pero siempre en la base está la elección moral. Es una cuestión, Simon lo llama, una cuestión ética, no es una cuestión de facto, sino es una cuestión ética. Hagan de cuenta cuando la crítica que le hacía Daniel Coronel a la señora esa, como le llama Petro, ¿sí? A la señora esa, que cuando presenta las noticias, que dice, el general rompió su silencio. Nunca dice, entrevista al general, el entrevistador dijo que, no, el general rompió su silencio. Eso, por supuesto que eso hay una intencionalidad moral ahí. La elección de presentar la noticia, o poner esos titulares y demás, o poner la noticia de las piñas, que me imagino que ustedes vieron todo lo que han dicho alrededor de eso, para que eso figure más en los portales y le dé más tránsito en Internet. Porque, en fin, entonces son juegos morales. Entonces, bien, volviendo a Smith, dice, Smith planteó en su obra entonces 3 condiciones que al día de hoy anteceden a la economía comportamental. Fíjense ustedes, es uno, la confianza en las habilidades propias del ser humano. Las personas tendemos a sobreestimar nuestras capacidades y por eso nos metemos en problemas, ¿verdad? Tendemos a sobreestimar nuestras capacidades.
¿verdad? Y eso, entre menos desarrollada tengamos la corteza prefrontal, más nos sucede, o entre más la sublimemos. Mm, Pasa mucho, claro, los jóvenes por naturaleza son atrevidos, son osados, eh, pero toda la vida somos así. ¿Qué nos pasa mucho a los adultos? Por ejemplo, a veces creemos que podemos trabajar más de lo que realmente estamos en capacidad, ¿cierto? Entonces aceptamos y aceptamos y aceptamos cosas y después, cuando menos pensamos, eh, tengo yo, por ejemplo, un primo que por su trabajo se la pasa viajando literalmente alrededor del mundo. Le toca ir a China 4 o 5 veces en el año. Y entonces, al principio, para mi primo todo eso era muy chévere. Y para nosotros era motivo de envidia. Uy, qué chévere, se la pasaba en China cada vez que querés, Y ya después de un tiempo el hombre siempre está buscando quién lo pueda reemplazar para ir a hacer lo que él tiene que hacer, porque dice, no, estoy saturado, estoy cansado. Y realmente ya no estoy en capacidad de hacer tanta cosa. O sea, hay un exceso de confianza en sus propias condiciones. Otra de las propuestas de Smith que se retoma en la economía comportamental es que los seres humanos preferimos evitar, es decir, en la circunstancia de una elección, y vamos a ponerlo en términos monetarios, donde usted pudiera perder un monto o ganar ese mismo monto, usted prefiere elegir, usted elige la situación en la cual usted no arriesga la pérdida del monto. Taylor lo ilustraba con el ejemplo de un vino, a ver si me acuerdo bien. Él decía que él tenía un amigo que tenía una cava de vinos muy valiosa, tenía unos vinos de unas cosechas muy importantes, y que el hombre le ofrecía, no, le decía al compañero que si él iba a comprar ese vino en alguna parte, cuánto estaba dispuesto a pagar por él. Y entonces él le daba un monto. Y entonces él le decía, bueno, entonces te lo compro por ese monto. Él le decía, no, el vino que yo tengo aquí vale, y era una cifra mayor. Él le decía, pero ¿por qué? ¿Verdad? Si estamos hablando del mismo vino, ¿verdad? Entonces, y esa es una situación que se repite, y yo creo que el experimento lo podemos hacer todos, incluso con nosotros mismos. Nosotros valoramos más lo que tenemos, ¿verdad? Que la posibilidad de tener eso mismo. ¿Sí? Es decir, valoramos más nuestra posibilidad de pérdida que nuestra posibilidad de ganancia. Por eso traté de resumirlo así en la diapositiva. Evitamos el dolor. O sea, nosotros preferimos evitar algo que nos produzca dolor que la posibilidad de ganar placer. Algo así como lo que los viejos decían, es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Cierto? Eso, dejemos así. Así usted no esté así usted crea que pueda estar mejor, prefiere quedarse donde está, porque evitamos el dolor más que querer buscar el placer. Y lo otro es que preferimos el goce presente al goce futuro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el discurso de la oposición al gobierno de hoy? ¿Verdad? No a las reformas. Aquí nos metemos, ya empezamos a meter en las decisiones colectivas. No a las reformas. Y la gente, como, claro, esto lo saben ellos, y la gente entonces les cree, una gran masa les cree. Y no son capitalistas adinerados, no, gente que está vendiendo bonais en el semáforo y les cree, porque acuden a esto. La gente teme más, ¿verdad? O sea, aprecia más su goce presente, así sea pequeño, que la promesa de un goce futuro. Entonces, estas tres condiciones nos llevan a nosotros a la conclusión de que las personas tomamos malas decisiones. Sí, en general todos caemos en esto en algún momento, unos más que otros y unos colectivos más que otros. El que sabe manipular esto tiene masas a su servicio. Bien, dentro del mismo orden de ideas, entonces se movía Simon, ¿verdad? Cuando nos habla de racionalidad limitada. Recuerden que la racionalidad limitada fundamentalmente es que
no disponemos de toda la información que necesitamos y al mismo tiempo no tenemos toda la capacidad para interpretarla. De las cuestiones fácticas, las cuestiones éticas, perdón, ya hablé hace un rato. Entonces, entremos a lo siguiente. Bien, resulta que a la fecha, con los días que corren y con esto la inteligencia artificial, que me ayudó mucho con la elaboración del resumen, si ustedes se dan cuenta, ese resumen tiene una redacción muy robótica. ese me lo hizo ChatGPT. porque yo ya estaba en colapso, yo ya no sabía cómo resumir lo que acababa de escribir. Entonces, después le di una revisioncita y bueno, eso es lo que les he compartido. Y resulta que la información hoy día ya no es tan problemática. Es decir, esa afirmación sobre la que se basó Simon hoy día está muy relativizada porque efectivamente disponemos de mucha información y ahora hasta con inteligencia artificial tenemos capacidad de interpretación. Como decía alguien por ahí, yo no sé hacer empanadas, pero yo sé dónde las hacen bien buenas. Entonces, yo no sé hacer estos análisis, pero me las sé rebuscar con estas tecnologías a ver dónde encuentro buenos análisis. Entonces, lo que eran las fuentes originales de la racionalidad limitada ha sido atenuado, no desaparece, ha sido atenuado. Ahora, esto es válido para los que hemos hecho el trasteo digital, y ni qué decir para los nativos digitales. Pero recuerden que en la sociedad actual hay unos parias, y son los parias electrónicos, ¿verdad? O parias digitales, ¿verdad? Que son las personas que no aprendieron a manejar el celular y no aprendieron a manejar estas tecnologías. Y ellos, lamentablemente, son marginados de la sociedad. Por eso ya uno ve que la preocupación de todo el mundo es que hasta la bisabuela aprenda a manejar el celular, ¿verdad? Porque si no, sí o sí queda aislada, queda muerta socialmente. Entonces, bien, la información y su interpretación ya no es tan problemática. Aún así, los estudios siguen encontrando que las personas se siguen comportando heurísticamente. Entonces, aún teniendo la posibilidad de procesar la información, las personas siguen acudiendo al buen olfato. Y entonces eso nos lleva a uno de los postulados de la economía comportamental, que es el tamaño de la recompensa y la percepción del valor. Y resulta que, o sea, el tamaño de la recompensa, hay un ejemplo clásico que es el de creo que lo llaman la bolsa de manís, de maníes, no sé cómo es el plural de manís, de maní. ¿Es maníes o manís? Bueno, maníes creo que es correcto decirlo. Que decía que un grupo, un colectivo puede compartir una bolsa de manís sin problema, mientras haya bastantes maníes, o sea, y mientras, digámoslo así, si yo tengo un grupo y les voy a repartir poquitos maníes, no va a haber problema, pero si yo digo voy a repartir toda esta bolsa, la bolsa completa, empiezan a aparecer los conflictos. Cuando la gente piensa que el tamaño de la recompensa es pequeño, nadie pelea. Pero cuando piensan que el tamaño de la recompensa es grande, empiezan a aparecer los conflictos. Y esto está muy relacionado con la percepción del valor, con lo que la gente cree que es valioso. O administrar. Exacto. A muy poco les interesa la alcaldía, no sé, de Pueblo Perdido, en los Llanos Orientales, pero a muchos les interesa la alcaldía de Bogotá, ¿verdad? Entonces, por el tamaño de la recompensa. Y la percepción del valor vuelve y nos trae a lo que hablamos hace un rato. ¿Cómo percibimos el valor? Resulta que este valor depende de esa parte irracional de la que hablábamos. El valor, las personas no lo estimamos sobre la base de lo racional, sino que las personas lo estimamos a partir de estas tres condiciones que Thaler lo llama sesgo cognitivo. Ok, listo. Entonces,
¿Cómo nosotros percibimos el valor? ¿Cómo valoramos la recompensa? En economía comportamental, Feyerabend propone tres condiciones que, si ustedes se dan cuenta, están muy relacionadas con la que hablábamos de Smith hace un rato. Y esto a mí me parece la parte más bonita de todo este discurso. Primero, hay una cosa que él llama efecto dotación. El efecto dotación es nosotros, ya lo hablamos hace un rato, nosotros valoramos mucho lo que ya tenemos. Y si nosotros, aparte de eso, nosotros encontramos más valiosas las cosas cuando tenemos poco. Si yo tengo, digamos, un automóvil muy costoso, que aparezca una recompensa de otro automóvil costoso, no me resulta tan atractivo como para la persona que tiene un carro barato. Entonces, y entonces alguien podría decir, racionalmente, debería ser lo mismo porque es el mismo valor que se le va a incrementar a cada uno. No lo valora de la misma manera el que ya tiene una dotación, por eso le llama así una dotación previa, a aquel que tiene una dotación menor. Eso sesga nuestro juicio. La otra es una lectura pesimista del riesgo. Entonces, en la cual tendemos a, ya lo decíamos hace un rato, a valorar más lo que arriesgamos que a valorar lo que podríamos ganar. Y esta última es más escurridiza, pero sucede mucho. A veces pasa que evidencias de una posible ganancia que son no representativas, que son casos atípicos, nos la venden como si fuera la ganancia más posible. El mejor ejemplo que yo encuentro para esto son los cursos de emprendimiento, los cuales a mí me producen una cierta alergia, ¿verdad? Porque a todo el mundo le dicen, mire a Bill Gates, mire a Steve Jobs, mire a Jeff Bezos. Y entonces cuando los estudiantes hablan conmigo del tema, yo les digo, ¿cuántos Bill Gates, cuántos Jeff Bezos y cuántos Steve Jobs hay en el mundo? ¿Verdad? Son muy pocos. ¿Verdad? Es más, usted agarra la lista de los millonarios más millonarios del mundo y casi la mitad están en Estados Unidos, agarra los 20 primeros y los otros están repartiditos así graneaditos. Alemania, por ejemplo, que es la economía más poderosa de Europa, apenas tiene como 2 o 3 en esa lista. Y hay otros por allá asiáticos, etcétera, etcétera. Entonces, yo les digo, no hay tantos Bill Gates en el mundo, ¿verdad? Esos son evidencias no representativas que se las están sobrevalorando. ¿Sí? Y si a usted se lo muestran de esa manera, usted toma malas decisiones, ¿verdad? Y eso nos pasa en todo, claro. A usted siempre le está mostrando, por ejemplo, cuando le ofrecen crédito en los bancos, usted no quiere unificar sus deudas mire, con la posibilidad de que usted no esté pagando en tantas partes, le recogemos todo el paquete de deuda en una sola, se lo diferimos a 36 meses, y nunca le dicen cuál es la tasa, ¿verdad? Entonces obligatoriamente le están mostrando una evidencia sesgada. El origen de los sesgos o el razonamiento sobre los sesgos viene de alguien que ni siquiera escribía sobre economía ni administración, que era Daniel Kahneman. Kahneman se ganó el Nobel de Economía, algo así que como lo cogió como medio de sorpresa a comienzos de este siglo, y él planteó tres orígenes de los sesgos en el razonamiento. El uno son las preferencias sociales, que se empata con aquello que dijimos al comienzo de la presentación, que la estructura social condiciona nuestros gustos, nuestras valoraciones. Entonces, él habla del statu quo, es muy parecido al efecto dotación, la sobrecarga cognitiva, cuando usted lo bombardean con demasiada información, y por supuesto las normas sociales. El otro es la racionalidad limitada, muy relacionado con lo que acabamos de decir en la diapositiva pasada, el optimismo, la aversión a las pérdidas, el encuadre, este es nuevo, el encuadre es donde usted fija su atención para decidir, el anclaje, es decir, nosotros tendemos a hacer las cosas que en el pasado nos funcionaron. Sí, entonces si a mí me funcionó bien la marca de automóviles Kia, por ejemplo, que es con la que yo me casé, entonces sigo comprando Kia porque tiendo a pensar entonces que eso que me pasó bien en el pasado
entonces me seguirá funcionando hacia el futuro. Y eso sesga. Tiene que aparecer unas condiciones muy, muy buenas en otra marca para que a mí me desprendan de ahí. Y las limitaciones, el afecto, por supuesto, ¿verdad? Yo mercaba siempre en la 14, nunca supe si era más caro o era más barato, pero siempre mercaba en la 14. No iba a otro lado. Y desde que desapareció la 14, todavía estoy huérfano. Todavía no sé, llega el momento de mercar y no sé a dónde ir. Están las limitaciones en la fuerza de voluntad. Entonces, ya lo decíamos un rato, la supravaloración del hoy, o sea, un exceso de valoración de lo que pasa hoy. La fatiga, ¿verdad? Cuando estamos cansados tomamos malas decisiones. Y la privacidad. ¿Qué tan aislado está usted para tomar una decisión? Lia y Webley en el 91. Bueno, hay que aclarar que la obra de Kahneman fue escrita fundamentalmente en los 90, o sea que Lia y Webley cuando publican esto en el 91 estaban más o menos en sintonía en el ambiente intelectual. Ellos hablan de la causalidad, de la causación dual, un concepto que es muy fácil de entender, o sea, es decir, que las personas nos hacemos iteratividad en el momento de decidir. Usted me influye a mí en mis decisiones, pero yo también lo influyo a usted. Entonces, todo el tiempo estamos en eso, ¿verdad? Por eso, ustedes ven que, por ejemplo, en las familias, en el núcleo inmediato de uno tiende a comprar las mismas cosas, ¿verdad? Nos influimos mutuamente. Muy bien, y con esto ya me voy acercando a las decisiones colectivas y voy cerrando. Esta es ya la penúltima. Quise sacar estos dos temas por aparte porque me parecen que son claves en esta compresión. El papel de las rutinas y el papel del autopatrón de referencia, así les he llamado yo. Las rutinas, esto Simon ya lo había previsto, las rutinas nos liberan de la necesidad de estar pensando todas las decisiones. Es decir, nos liberan de utilizar ese recurso que es tan escaso en nuestra mente, que es la atención. ¿Por qué escaso? Gracias a Dios la tenemos, mientras estamos sanos, por supuesto, la tenemos disponible todo el tiempo, pero escaso en el sentido que no la podemos sino usar en una cosa a la vez. Entonces, ¿para qué sirven las rutinas? Para que usted no desperdicie su atención en cosas que podría rutinizar. Entonces, por eso las organizaciones establecen protocolos, para que usted no esté pensando todo el tiempo. Más bien están pensando en algunos casos el modo automático. Entonces, ¿por qué los que entrenan artes marciales, ustedes los ven que hacen figuras? Todo el tiempo hagan figuras, porque están rutinizando el cuerpo. Entonces, cuando ellos están en combate, ya no tienen necesidad de pensar qué voy a hacer, sino que automáticamente les sale. ¿Qué hace el futbolista? El que sí es sano. Está ensayando todo el tiempo la patada, los golpes. Tiro libre. Exacto, tiro libre, la jugada de movimiento, como por ejemplo algo que mata a los laterales de nosotros acá, no saben centrar en movimiento. El lateral europeo lo entrenan todo el tiempo a que balón en movimiento y saca el centro. Entonces, y ya no lo piensan, simplemente lo sacan. Entonces, eso es lo que los de los gimnasios, por ejemplo, le dicen a eso, que la memoria del músculo, la memoria del cuerpo. Es eso, la rutina. Porque, entonces, ¿para qué nosotros nos inventamos rutinas? Y aquí hay otro concepto súper importante, y es que al cerebro le gusta tomar atajos. Hay una tendencia natural en el ser humano, en el decisor, a tomar atajos. Entonces, si yo tengo la oportunidad de decidir sin pensar demasiado, lo voy a hacer. Y, por ejemplo, los medios de comunicación manipulan con eso. Porque la mayoría de la gente solo lee el titular y el subtitular y no lee la noticia. ¿Sí? Entonces colocan infiltración de dineros ilegales en la campaña de Petro. ¿Cierto? Y cuando usted lee la noticia dice, esta fue una afirmación que hizo el fiscal de que posiblemente esto podría estar sucediendo. Pero el que lee el titular y no lee el desarrollo de la noticia se queda con que hubo una infiltración de dineros. ¿Verdad?
En fin, se violaron los topes de campaña. Entonces, 2 puntos, eso lo dijo Prada, por decir algo. Entonces, vuelve y juega. Después dicen, es un proceso que se está abriendo para Petro, campaña de Petro, Pues como a la gente le gusta tomar atajos, entonces se quedan con el titular. Y con eso crean opinión pública. ¿Verdad? El cerebro le gusta usar atajos, es por naturaleza, estamos predispuestos para eso. ¿Por qué? Porque como la realidad nos toma todo el tiempo, el cerebro necesita de preconcepciones. Por ejemplo, miren, los hombres resistimos menos el llanto de los bebés que las mujeres. Y es que la mujer, miren, un bebé sin la mujer no puede sobrevivir, sin la mamá no puede sobrevivir, sin el papá sí, mientras es bebé, ¿verdad? En las sociedades primitivas, obviamente la mujer es la que amamanta, el hombre no. Entonces, la base de la familia, por eso siempre fue la mujer. Entonces, a raíz de eso, resulta que las mujeres tienen 2 dotaciones por naturaleza, bueno, entre tantas, muy distintivas frente al hombre. Las mujeres distinguen mejor los colores rojos y la escala de los rojos, incluyendo, por supuesto, el rosado, de ahí viene la asociación del rosado con lo femenino, y resisten más los sonidos agudos, porque siempre tuvieron esa capacidad de escuchar al bebé. El ser humano no. Entonces, esa predisposición que tienen, ese atajo, les permite que al primer sonido agudo que sientan, despiertan inmediatamente su capacidad de ir a atender al bebé. ¿Qué pasa con por ejemplo, en el caso de nosotros, de los hombres, aunque es un rasgo que parcialmente se comparte con la mujer? ¿Por qué los sonidos fuertes nos asustan? Porque el hombre primitivo, ese era el rugido del león, el rugido de la bestia. Entonces, si usted escuchaba un sonido fuerte, sabía que o se le venía una roca encima, se le cayó la montaña, o venía un animal grande a matarlo. Y ese es hasta el sol de hoy, esa hace parte de nuestras dotaciones naturales. Entonces, el cerebro toma atajos. Y por eso usted lo pueden sugestionar inventándosele malos atajos. Perdón, yo miro aquí. Otra de las características de las que habla la neurociencia dentro de las rutinas es la plasticidad del cerebro. Esto me parece a mí súper interesante. Resulta que nuestro cerebro tiene unas partes que son especializadas. Hay una parte que se encarga, por ejemplo, de los reconocimientos necesarios para leer. Hay otra que se necesita, que es la de la parte del cálculo matemático y demás. Pero personas que han sufrido accidentes o que les han hecho lobotomías, por ejemplo, para tratar el Parkinson en algún momento, no sé si todavía lo hagan, estirpan una parte del cerebro, la epilepsia, la han tratado también así, con lobotomías, y entonces le eliminaban esas partes del cerebro, y aún así las funciones que se perdían, otras partes del cerebro las retomaban. Eso, por supuesto, ¿qué nos deja ver? Esa suerte de capacidad casi infinita que tiene el cerebro de aprender. Y hay otro dato muy interesante. Resulta que la manera en que nosotros almacenamos la información, el cerebro almacena la información en forma de conceptos y no de detalles. Es decir, nosotros nos acordamos de las generalidades, pero no de todos los detalles. Si yo pienso en cualquiera, digamos, si yo pienso en mi madre, yo no estaría en capacidad de decirle cada uno de los detalles de cómo es mi madre, pero sí tengo la idea general de su silueta, de cómo es su cara, su tono de piel, su tono de voz, esas generalidades, pero cada detalle de cada uña, de cada cabello no lo podría mencionar. Entonces, cuando nosotros queremos aprender algo, entonces lo aprendemos y cuando sobre bases generales, y cuando retrotraemos eso para tomar una decisión es también apoyándonos en esas bases generales. Y el autopatrón de referencia me refiero yo a cómo nos inventamos nosotros esa línea en la cual decimos a partir de aquí es valioso, a partir de aquí no es valioso, a partir de aquí es caro o a partir de aquí no es caro. ¿Sí? Si yo me voy a almorzar y un almuerzo me vale 15,000 pesos, no me parece caro, ¿verdad? ¿Por qué? Por el nivel de ingresos que yo manejo.
Pero si es un obrero, por ejemplo, que se gana el salario mínimo y le dicen, ve, ahí en la esquina puedes almorzar todos los días, que el almuerzo es barato, vale 15.000 pesos, no lo va a hacer para él. Entonces, esos patrones a partir de los cuales decidimos qué es lo caro, qué es lo barato, están muy influenciados por el ambiente social, por la estructura social en el que lo tenemos. Entonces, aquí yo he colocado la frase, la simpatía depende de la propiedad. En este caso, la propiedad no es entendida como la posesión de algo, sino si pensamos que algo es apropiado, es decir, que algo es adecuado. Entonces, cuando nosotros establecemos un patrón de referencia, ese patrón de referencia es el que me dice esto es adecuado o esto no es adecuado. Y volviendo a la simpatía de la que hablábamos de Adam Smith, uno simpatiza con aquellos actos que uno considera que son apropiados. Y no simpatiza con aquellos actos que considera inapropiados. Por supuesto que lo apropiado para mí puede ser diferente para usted. Las sociedades se encargan de construir patrones colectivos para determinar colectivamente qué es lo apropiado y qué es lo inapropiado. En eso, por ejemplo, cumplen un papel muy importante tanto la educación de una parte como los medios de comunicación de otra. Y finalmente, ¿cómo influye esto en las decisiones colectivas? Muy bien, aparte de los barnices que he mencionado a lo largo de la presentación, hay un término que se acuña en economía comportamental del inglés y es el término nudge. Este nudge se traduce al español algo así como empujoncito. Entonces, el nudge es aquella acción muy pequeña que induce a determinadas conductas, a determinadas acciones colectivas. Entonces, por ejemplo, recuerdo que en la alcaldía de Mocus en Bogotá, él se inventó aquello de la paletica aprobatoria y la paletica desaprobatoria, ¿cierto? Ese era, por ejemplo, un notch. A la gente, de alguna manera, le daba vergüenza cuando le sacaban la paletica roja. Y eso significó, al menos durante la época de la alcaldía de Mocus, significó que los comportamientos cívicos de las personas en la calle mejoraran. Con el notch, por ejemplo, también se han hecho experimentos para que la gente elija un buen sistema de pensiones. La primera investigación que estoy adelantando con esto es investigar otros sistemas de pilares en el mundo. Este sistema de pilares nació en Alemania, allá ya muchos años, y es una investigación que estoy esbozando, es un comparativo entre lo que se está haciendo aquí, que se propone aquí, que es tomado de allá, y aunque creo que el gobierno había reconocido que el insumo principal era el sistema neerlandés. Muy bien, entonces, por ejemplo, ejemplos de otros notch. Recuerdo que en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam tenían una preocupación muy difundida sobre por qué los hombres no orinamos adentro del orinal, ¿verdad? Entonces, los baños de los hombres son terribles debajo de los orinales. Entonces, allá en el aeropuerto de Schiphol dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar esto? Entonces, se inventaron imagínense la solución tan ingeniosa, el notch. Dibujaron un tiro al blanco dentro del orinal. Y encontraron que efectivamente la gente, a uno cuando está jugando con el chorrito, entonces buscarle el tiro al blanco y efectivamente disminuyeron los derrames por fuera del orinal. Este fue un experimento social que hicieron, por ejemplo, miren, cosa terrible es cuando la gente, usted le pone la salsa para mojar, por ejemplo, las papitas, y la gente mordisquea la papa y vuelve y la mete. Eso me parece de la cosa más espantosa. Ya a salsa les tengo miedo. Entonces, decían, ¿cómo hacer para que la gente no haga eso? Bueno, en un experimento social que hicieron, colocaron 2 bandejas y entonces le pusieron letrerito para untar una sola vez, la otra para untar 2 veces. Entonces, nadie utilizaba la de untar 2 veces y efectivamente untan una sola vez. Lo que se hace es untar su papita y se iban.
Esos son ejemplos de cómo se induce decisiones colectivas a partir de pequeños notch. Ahora, el notch tiene una duración corta en el tiempo. O sea, estas soluciones funcionan por un tiempo. Si lo llevamos al mundo de las finanzas y demás, tienen una duración corta. Y digámoslo así, el desafío, y hay equipos, hay think tanks, especialmente en Estados Unidos y en el Reino Unido, encargados de crear campañas a partir de esto. Incluso tienen un nombre, no los tengo aquí exactamente, pero nombres que dicen abiertamente economía comportamental, es algo así pues como oficina de economía comportamental, para estar permanentemente creando este tipo de incentivos para que la gente destine sus ingresos y demás de la manera que el Estado quiere. Entonces, estos preceptos de toma de decisiones son herramientas de ingeniería social. Acuden a la emocionalidad. Hay un ejemplo también arquetípico que dice, si usted pide, por ejemplo, una contribución para rescatar un hospital público, la posibilidad de éxito es menor que si usted pone la cara y el nombre de un enfermo visible. Entonces, una cosa es decir, estamos recogiendo dinero para Anita Pérez, quien sufre una enfermedad terrible, contribuya. La gente al ver algo con nombre propio va a aportar más fácil que a un genérico como apoye la salud pública, ¿verdad? Y al final puede ser el que tenga el mismo efecto, que se recojan fondos y que al final eso termine en manos del hospital. Entonces, entender esa emocionalidad al momento de tomar decisiones permite conducir los colectivos a determinadas cosas, ¿cierto? El odio al guerrillero, por ejemplo. Y eso es un discurso que es intencionadamente repetido, esa retórica, ¿cierto? Es que el presidente es guerrillero. Y con eso la gente se moviliza, ¿verdad? Y del otro lado, el expresidente Paraco. Y con eso la gente se moviliza. Y lo sabe muy bien, o sea, eso lo saben muy bien los del movimiento político. Y este tema de las decisiones colectivas a partir del notch todavía está con mucha debilidad teórica. Porque como bien lo estamos viendo, está más relacionado con la emocionalidad. Entonces, las posibilidades, por ejemplo, de modelación de esto son bien complicadas, de una parte, y habría que hacer muchos estudios aún para que sea estadísticamente significativo y llegar a conclusiones. Y bueno, y por eso estamos ahí, subiéndonos a cerrar ese gap hasta donde se pueda. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, yo tengo muchas cosas que decir, igual que Carlos, no soy psicólogo ni mucho menos. Veo que Carlos ha sido estudioso en los últimos años de la psicología. Carlos, me parece, a mi caso, yo llevo varios años escribiendo sobre poshumanismo y transhumanismo, y eso me ha obligado a leer biología, etología, zoología. No tanto la ciencia del comportamiento psicológico, sino la ciencia del comportamiento grupal, que es una disciplina de las ciencias biológicas. Y claro, uno nunca, yo soy filósofo y administrador, no soy psicólogo, ni soy biólogo, aun cuando tenga que estudiarlo. Y cuando escribo, igual que lo haces tú, antes de publicar algo, le paso a un biólogo, a un experto, para que revise si no he metido la pata, aun cuando uno pues poco a poco aprende. Entiendo que tu caso es más directo que el mío, porque la economía como disciplina, como tú muy bien lo dices, sobre todo el tipo de economía que se ha desarrollado en los últimos 80, 90 años, después de los años 20 y 30 de la escuela austríaca, está muy centrado en la toma de decisiones y los sistemas de preferencia del consumidor o del inversionista o del decisor. Y estoy completamente de acuerdo contigo en que hubo una sobresimplificación o supersimplificación del racionalismo. Yo sí soy filósofo y como filósofo sé bastante, en la medida que soy filósofo, no psicólogo, sobre racionalismo y racionalidad, porque llevo pues 4 décadas largas estudiando estos temas.
Y el racionalismo y la racionalidad es un oxímoron, ¿no? Porque y viene de Descartes y de toda la escuela humana que definió que el hombre era capaz de comprender y de sistematizar la realidad contra los mitos, contra la religión, porque ese es el contexto en el que Descartes y los primeros filósofos científicos, que todos eran, no sé si ustedes saben que Descartes era experto en óptica, ¿no? Él hacía lentes y tenía un taller, también Spinoza. Ellos no eran filósofos puros, sino gente que vivía, de la filosofía no se vivía en esa época, de algún oficio de carácter práctico y en este caso de oficios mecánicos como la óptica y otros. La racionalidad es un oxímoron y la racionalidad se simplificó para contraponerla a la sensibilidad o a las emociones, cuando en la vida real, ni en los seres humanos ni en los demás seres vivientes, ninguna acción de un animal, de un oso, de un perro, de un caballo o de un humano, se puede fragmentar diciendo decido racionalmente sin emociones o decido emotivamente sin pensar, ¿no? En realidad, cuando nosotros actuamos, los seres vivientes que tenemos cerebro y racionalidad, no hablo pues de microorganismos ni de otro tipo de seres vivientes o de plantas que tampoco tienen racionalidad en el sentido que sí lo tienen los animales, sobre todo desde ciertos ámbitos, no están separadas las dos cosas. Y yo creo que lo que tú estás haciendo y la teoría económica intenta hacer es tratar de romper ese dualismo falso entre lo emotivo, lo sensorial y lo racional. Porque por la vía de la racionalidad formal terminó simplificándose la toma de decisiones y llegando a un vulgarismo del interés en términos muy simplificados, ¿no? Sí. Cuando la gente no actúa desde esa lógica que la propia racionalidad, entre comillas, económica dice. Yo quiero hacerte una nota, y a los colegas que están aquí en la conversación, sobre un nuevo oxímoron que son los datos de los sistemas informacionales. ¿En qué se basan los sistemas informacionales? Pues en lenguajes binarios que arrancan en los 40 y los 50, cuando Norbert Wiener y toda su escuela crea la cibernética, y los lenguajes de computación, en los cuales pues Simon, James March y la escuela que ellos tenían en Estados Unidos influyó tanto. Y es que el dato o la data no es un hecho. O sea, es una simplificación de un hecho parametrizada en una lógica binaria de afirmación y negación. Y ahí hay una sobresimplificación impresionante. Entonces, cuando hoy hay gente que usa los datos que tienen las bases de datos y el big data y la minería de datos, y con base en esa información, ¿cierto?, que es una sobresimplificación para poder procesar datos en gran escala, hay muchas cosas que supuestamente dicen los datos que no son los datos de los científicos sociales, ¿correcto? Porque los datos de los científicos sociales, los datos tuyos como estudiante estudioso de la administración de las organizaciones o los míos en el terreno de lo político y del poder, no se reducen a una lógica binaria de afirmación-negación, sino que son estructuras analíticas mucho más complejas, ¿no? Con tablas, con tableros de análisis, incluso con esquemas digitales etnográficos cualitativos. Cuando yo comencé a investigar hace 30 y tantos años, yo usé Ethnograph. Estoy hablando del final del siglo pasado, que fue, no sé si María del Pilar lo conoce, un sistema, el primero que hubo importante para meter lo cualitativo en datos, y no basado en datos y en el esquema binario, sino basados en mapas de correlación, ¿no? Mapas mentales y mapas complejos que no se limitan simplemente a ver qué tantas veces se dice una cosa para que esa cosa quede sobrepuesta, sino en relaciones de causalidad, que es otro plano absolutamente diferente para hacer el mapeo. Entonces,
Yo siento que la, la, la idea de que yo puedo usar los datos, porque ahora lo que Simon había dicho que no se podía entender, ya sí se puede entender porque hay muchísima información y porque hay cerebros digitales que los pueden procesar. Esa hipótesis no reconoce la simplificación que los datos dan per se. Yo no estoy diciendo que uno no pueda tener datos complejos utilizando inteligencia artificial, ¿correcto? Simplemente que la inteligencia artificial parametriza lo que se le da o lo que el programa le determina. Y en el fondo la manera como vemos el mundo es la manera como el programa ha hecho la determinación para colocar un mapa de las decisiones, un mapa de las acciones o incluso de los sistemas de emocionalidad que tienen los seres humanos. Y yo sé que eso es un tema complejo. En filosofía, la filosofía pues va en paralelo a la ciencia, ¿no? Soy toda la vida he sido filósofo y lo seguiré siendo hasta el último de mi vida. Y la fenomenología no la suprimió la psicología, ¿no? Que era una idea que había, ¿no? En el siglo XIX hay un desarrollo muy importante de la escuela fenomenológica, Husserl, Bergson, etcétera, Merleau-Ponty, tienen trabajos muy profundos y precisamente esos trabajos profundos de esta escuela fenomenológica, yo no soy muy partidario de esa escuela cuando la he estudiado como filósofo que soy, lo hacen para contraponer la fenomenología a la práctica clínica psiquiátrica y a la psicología basada en evidencia y basada en datos. Y lo que ha ocurrido, hoy estamos en el siglo XXI, 100 años después de eso, Freud al principio y estos teóricos, es que las dos cosas van en paralelo, porque la reflexión filosófica sobre lo fenomenológico, sobre la mente, sobre el espíritu, sobre la racionalidad, sobre la toma de decisiones, sobre el poder, no ha sido suprimida por la investigación empírica. Lo que ocurre es que la investigación empírica alimenta la filosofía o el análisis, digamos, extracientífico que de una teoría o de una metateoría se puede hacer. Yo siento que en economía ocurre algo parecido, porque si no, el camino en el que tú estás y está la economía comportamental terminaría tomando prestado de la psicología los modelos de análisis para poder hacer determinaciones económicas. Y esto tiene un riesgo. El enfoque que has planteado tú a lo largo de tu charla es un enfoque centrado en las preferencias y en las tomas de decisiones de los individuos. Una parte del análisis toma en cuenta, tú lo explicaste en varias de tus diapositivas, las situaciones de contexto, ¿no? No es lo mismo la decisión de un individuo aislado, en privacidad, que la decisión de un individuo en colectivo. Sí. Al final del siglo XIX, un teórico muy importante hablaba de la teoría de la imitación, y influyó mucho en Durkheim, o lo que, para volverlo más elegante, llaman mímesis, ¿no? Cómo copiamos, adaptamos e integramos. Ortega y Gasset lo planteó en La rebelión de las masas, también siguiendo este tipo de teorizaciones. Y cualquiera que sepa de psicología o de teoría organizacional o de política sabe que una cosa es la actitud de un individuo aislado y otra cosa es la actitud de un individuo en colectividad, ¿no? Y ahí había toda una discusión en la teoría política del final del siglo XIX y comienzos del siglo XX sobre la muchedumbre o sobre la multitud. Incluso los marxistas estilo Negri lo retoman en los últimos 30 años. La toma de decisiones individuales es una, pero otra diferente son los agregados de las tomas de decisiones de los individuos convertidos en colectividad o las decisiones que los individuos toman no como individuos aislados, sino como individuos que están en un rol. Una cosa es un gerente para tomar decisiones organizacionales y otra cosa es el mismo gerente como individuo tomando decisiones. ¿Qué casa compro? ¿Con quién me caso? ¿Dónde me voy de vacaciones? Son decisiones distintas porque no están parametrizadas organizacional e institucionalmente. Y en esa medida, yo creo que si bien es cierto la teoría del comportamiento
que tú has planteado es muy interesante para ir a las preferencias del individuo. No es suficiente ni resuelve el problema de las decisiones colegiadas. Tú y yo somos expertos en organizaciones y las organizaciones tienen una lógica decisional diferente. ¿Ya están llamando? ¿No todavía? Ah, bueno. Entonces, o sea, el campo de la teoría organizacional o el ámbito de la decisión colegiada, no colectivos gigantescos como toda una sociedad o una comunidad, si bien es cierto, lo puede alimentar la psicología, y aquí yo debo decir que en los años 40 y 50 hubo un turning point parecido al que está explicando Carlos en las ciencias del management y también en el campo de las políticas públicas. Porque el behaviorism, toda la teoría conductual, era la teoría que empezó a convertirse en programa científico del campo de public policy y del campo del management. ¿Cómo yo puedo entender las decisiones de una organización cuando es un tramado de un montón de gente, unos dirigiendo, otros dirigidos, a partir de la observación de los datos, de la reiteración, no preguntándole a las personas por qué lo hacen, sino observando qué lo hacen, cómo actúan y tratar de entenderlo? Que ya no es un plano estrictamente psicológico centrado sobre la psicología individual, sino el plano que tú explicaste al principio, que es el de la psicología social organizacional. Y hay un traslape bastante grande entre teoría organizacional y psicología social y organizacional. Una parte muy importante de los que trabajan en recursos humanos y gestión de personas no son administradores, sino psicólogos organizacionales que están en ese nivel meso-organizacional. Pero cuando tú haces un agregado mayor, ¿no? Tú eres muy buen economista y sabes que el mercado es la suma de muchísimas decisiones individuales que da una resultante que no depende de la mera agregación de las decisiones de carácter individual. Yo creo, y termino aquí mi argumento, que si bien es cierto, esta parte es muy importante en armando el puzzle, ¿no? Armando el rompecabezas de por qué las gentes toman decisiones y por qué las gentes actúan desde una lógica individual, desde la lógica de la preferencia, es insuficiente. Hay que tener un plano meso, que es la toma de decisiones organizacional, donde la red, o sea, una cosa es un individuo como consumidor y otra cosa es un obrero, un empleado, un profesor en una organización. Hay unas limitaciones de entorno, limitaciones institucionales, reglas, que tienen otra lógica, ¿cierto? Que no son estas tan simples de la individualidad. Y en el campo de la ciencia política están también otro tipo de preferencia, que es porque la gente elige un gobierno, o porque elige un alcalde, o porque pasa de un partido al otro, ¿no? Que son mucho más complejas, aun cuando se puedan hacer explicaciones, y en los últimos años hemos descubierto que se manipulan enormemente, ¿no? Todos sabemos lo que ocurrió en la primera elección de Donald Trump con Cambridge Analytica, que es una empresa inglesa que contrataron para meterse a las bases sociales de Facebook, a mandar mensajes, psicólogos, a decir posverdades, a colocar una imagen que fue muy exitosa, negativa de Hillary Clinton, no la destruyeron, no con discursos directamente estructurados, sino a través de esquemas de transmisión de la información. Yo estoy leyéndome un libro que analiza cómo funcionan las redes digitales y cómo Google, a través de su empresa YouTube, manipula información. Incluso es un politólogo que analiza el caso Bolsonaro y el caso de cómo YouTube se alió con la campaña de Bolsonaro para manipular la opinión pública brasileña en un modelo muy parecido al de Cambridge Analytica, que fue absolutamente exitoso. Y cómo fueron creando seguidores en una alianza de Google y Facebook, y YouTube, que es una empresa, la mayoría de la gente no sabe que YouTube es de Google, que es de Microsoft, que es de Facebook. ¿Cómo hacen eso?
Entonces, o sea, el terreno es muy interesante. Yo creo que ese es un punto fundamental. Yo reconozco que ese no es mi campo, igual que tú. A estas alturas de mi vida no me voy a volver psicólogo, aun cuando sí me parece muy importante poder trabajar. Yo creo que cuando hacemos grupos de investigación, trabajo multidisciplinario, que es lo que venimos haciendo en los últimos 40 o 50 años, el grupo de trabajo sustituye la carencia individual, ¿no? O sea, por eso es que investigar solo no tiene sentido. Yo pues, soy filósofo y sé de filosofía. Tú sabes de trabajo social y de cómo actúan las comunidades. Tú eres economista. Candelo es pedagogo, ¿cierto? Biafara también. Jason sabe temas de comunicación. Darío Calvo es lingüista. O sea, cuando tú reúnes un equipo multidisciplinario y haces este tipo de conversación, hoy estamos solamente escuchando una conferencia, pero si estuviéramos haciendo un proyecto o un trabajo de investigación, el equipo multidisciplinario permite la transversalidad porque nadie puede saberlo todo. Yo creo que este es un elemento muy importante y por supuesto que psicólogos de más alto nivel son muy importantes en tu trabajo, ¿no? Porque tienen la capacidad de hacer corroboración, de la misma manera que si yo analizo lo biopolítico y no sé de biología, hay un momento en que quedo en el umbral de la incapacidad o de la estupidez, ¿no? ¿Cómo vas a hablar de lo viviente si no conoces la biología, si no has leído los autores, si no puedes ir como al terreno de los temas de la conducta animal, incluyendo la conducta animal de los propios humanos? La ciencia tiene mucho que decirnos y el diálogo entre saberes, por supuesto, es muy importante. Yo creo que este es un tema que es fascinante. Te haría una pregunta. En Colombia o en América Latina, ¿en dónde estamos en relación con esta literatura? ¿Y qué exploración propia o aportación existe? Porque yo te oigo hablar de los autores clásicos, pero igual podrías estar en Boston o podrías estar en Madrid y no en Cali, ¿no? O sea, desde la perspectiva nuestra, yo sé que aquí hay muy buena economía en Colombia, la escuela económica colombiana es bastante buena, hay muy buenos teóricos. Esto aquí, ¿cómo lo hemos adoptado y percibido en la comunidad epistémica de la economía en América Latina y en Colombia? Gracias. No he profundizado todavía mucho en la revisión de Colombia, pero sí me he encontrado ya con cosas. Por ejemplo, en la Universidad de los Andes tienen cursos especializados de solamente economía comportamental. Me parece, a partir de lo que yo he encontrado, que Chile es el país que más ha avanzado en este tema. Y lo tienen muy marcado como, o sea, incluso lo miran de esta forma. Lo veo, no, ni siquiera lo veo, ellos explícitamente lo dicen. Dicen que esta es una corriente de pensamiento que no viene a contradecir el pensamiento neoliberal, sino que lo complementa. Entonces, con esa premisa es que las escuelas chilenas trabajan la economía comportamental. Entonces, lo miran como una subsidiaria del pensamiento economista más afiliado al mercado. Y de hecho, varios de ellos sí se han formado en Chicago. Varios de los autores chilenos que he trabajado son formados en Chicago y se mueven alrededor de esa línea de pensamiento. ¿Qué he encontrado yo? Incluso en algunos casos plantean que la economía comportamental, así como el neoinstitucionalismo, son las renovaciones del discurso neoliberal y en una cruzada en contra de los pensamientos más de izquierda. Entonces, por ejemplo, este tipo de pensamientos va más en contravía, por ejemplo, de las posturas marxistas. ¿Qué más te podría decir?
Lo que encontré sobre de la Universidad de los Andes lo enfocan hacia las políticas públicas, lo enfoca más hacia allá, sobre todo por como una suerte, no sé si exactamente sea el término, pero una suerte de réplica de movimiento colombiano de lo que ya hacen en Estados Unidos en el Reino Unido los think tanks de los que estaba hablando hace un rato. Esa es la próxima parte de la investigación que voy a hacer, o sea, cuáles son estos organismos, qué es lo que hacen y saber si en Colombia hay alguno que se le parece. Pero viendo que hay una universidad, la envergadura de la de los Andes, metida en esto, estoy casi seguro que ya en Colombia tiene que haber algún órgano en el Estado que se encarga de trabajar con esta línea de pensamiento. Déjame, yo tengo un último comentario sobre el marxismo. El marxismo es un estructuralismo, ¿no?, sistémico. Y por lo tanto, desde el siglo XIX, el marxismo recusó la psicología, las teorías de la conducta o la investigación sobre el comportamiento, porque consideraba que las decisiones de las personas eran en el fondo secundarias, porque las personas funcionaban en relación con intereses objetivos y con sus posturas, ¿no? El que está de obrero es obrero y el que es capitalista, más o menos desde una teoría de las clases. Y el marxismo nunca vio la empresa, ¿no? Yo estudié marxismo como mi generación, todos fuimos izquierdosos, y yo era muy académico. Por supuesto que me leí El Capital, los Grundrisse, toda la literatura económica de esa época. Y el marxismo no entiende la empresa. O sea, un poco la idea que Marx siempre tuvo es que el capitalista era un parásito rentista que vivía de los trabajadores, ¿no? Nunca reconoció que el capitalista, los buenos capitalistas trabajan tanto más que los trabajadores, ¿no? Sábado, domingo, porque está en suerte una cosa mucho más grande que un mero salario, que es lo que se gana un obrero. Y la idea de, una cosa son los rentistas, ¿no? Hay gente que vive de la renta, que tiene un dinero, que tiene un patrimonio y no, se la gastan, pero el entrepreneur no es eso. El empresario cumple una función social muy importante y la empresa es una organización muy compleja que el marxismo nunca ha visto. De hecho, tú eres administrador como yo, no hay casi literatura del marxismo sobre la empresa, salvo para hacer denuncia, ¿no? Sí, para decir que explotan y que hay capitalismo y criticar el neoliberalismo. Pero la metodología marxista. Pero explicar los dispositivos organizacionales de cómo una empresa funciona o una organización, eso no le interesa al marxismo como teoría. Incluso los critical management studies, que los hemos estudiado, son de gente que está en escuelas de negocios y no sabe nada de negocios, ¿cierto? Absolutamente nada. Yo puedo hablar de dirigir porque he sido rector y he sido vicerrector y he sido asesor y consultor, o sea, gerente, ¿no? Y cuando usted está de gerente, pues tiene que resolver los problemas. María del Pilar ahora dirige una seccional de Univalle. Resuelva problemas. Usted es solo criticar y echar discursos y recusar claro. El dominio. Entonces, yo siento que el marxismo no es tan interesante en tu discurso, y te lo sugeriría, no lo incluyas, porque el marxismo no se ha metido en esta discusión. Hay otras teorías alternas que sí han entrado desde perspectivas críticas al capitalismo o al modelo empresarial o como corrientes dentro de la economía, incluyendo lo que tú señalas, más el institucionalismo, porque el institucionalismo sí tiene una idea de que hay unas reglas institucionales que no son estrictamente individuales, ni los individuos se pueden librar de ellas, que sobredeterminan conductas sociales y conductas organizacionales. Y tú eres experto en ese tema. Eso es muy distinto al estructuralismo, que es realmente una renuncia, creo yo, a explicar cómo y por qué funcionan las organizaciones, las empresas y los grupos sociales. Que realmente eso ha hecho que el marxismo y este tipo de literatura haya perdido el espacio que tuvo hace 100 años o hace de la mitad del siglo XX hacia atrás,
cuando era una meta ideología muy grande. Segundo, yo no creo que esto sea neoliberalismo, porque neoliberalismo no es igual a estudiar el mercado. El neoliberalismo es una cierta teoría de cómo funciona el mercado. A mí sí me parece válido este tipo de estudios, porque estudiar cómo se decide, cómo las personas votan, cómo compran, cómo se mueven de un lugar al otro, es uno de los enigmas de fondo de las ciencias sociales, ¿no? ¿Cierto? Tú que eres trabajadora social, ¿por qué las gentes, las comunidades actúan de una manera o la otra? Y estos son temas que no están resueltos, ¿no? Las ciencias sociales no han logrado tomar claridad o construir una teoría parametrizada sobre la acción colectiva, o sea, sobre la acción social. Este es un terreno tan complejo, además nosotros estamos adentro, no somos seres humanos analizándonos a nosotros mismos, que hace que este tipo de teorizaciones sobre economía comportamental sean valiosas, porque son contribuciones a armar el rompecabezas. Correcto. Lo que yo te estaba mencionando al principio es que si voy a armar un pedazo del rompecabezas, que es la preferencia individual, no puedo pretender que desde allí extrapolo a toda la sociedad o a las organizaciones, porque vuelva a la simplificación que precisamente la teoría de la racionalidad había construido y que finalmente pues llegó a una salida, una serie de modelos que nada tienen que ver con la manera como la gente actúa en la vida cotidiana. Esto tiene mucho que ver con el marketing, claramente. Y hay un área en el campo nuestro de las ciencias de la administración en donde la psicología conductual, las teorías sobre el comportamiento han alimentado muchísimo el marketing, incluso hasta el punto que el marketing se ha ido del management más a la psicología y a la antropología. Y a la antropología, porque la psicología y la antropología le dan al mercadeo, que es esto en un plano muy utilitarista, ¿no? Para vender, para consumir el servicio postventa, que es una de las áreas que más desarrollo ha tenido la administración por razones obvias, ¿no? Porque vivimos en sociedades de mercado y cada vez los mercados son mucho más complejos, ¿no? Ya no se trata solo de bienes transables. Muchos de los mercados se basan en principios de gratuidad. Ustedes le cobran por ver Wikipedia, es gratis. Wikipedia pide que le den una platica. Google es gratis. ¿De qué es Google? Pues de las pautas, ¿cierto? Un influencer cobra por verlo, no, y se enriquece, ¿cierto? Alguien le paga plata. O sea, aquí estamos ante mercados que funcionan de una manera absolutamente inédita, que la literatura de hace 50 años no veía. Yo conozco muchos teóricos que hablan del procomún, ¿no? Que vienen de la escuela de la señora Olsen. Incluso dicen, ya es que todos los bienes son públicos, ya estamos casi en el socialismo, ¿no? El socialismo nos llegó. Y estas estructuras, como Facebook, como las redes digitales de acceso libre, lo que hacen es generar gigantescos mercados que funcionan de una manera totalmente diferente, ¿no? Al punto de que los datos, ¿no? ¿Qué tanto usted lee algo, consume? Es un insumo gigantesco para el mercadeo, para las ventas de las cosas, de los servicios, o para votar, ¿no? O para construir la imagen de alguien. Entonces, este tipo de trabajo, este link de la psicología con la economía o con el mercadeo, de las ciencias de la conducta en un sentido más extendido que no solamente psicología, el rol de la propia antropología social, el de la etnografía, son muy importantes para las ciencias sociales. Y yo creo que tu trabajo es muy interesante, pero yo diría que hay que colocarlo en el contexto en el cual va a dar unas respuestas, ¿no? Te haría ese comentario. Muchas gracias, Edgar. Me hiciste acordar de un comentario que hacen sobre Google y todos estos productos gratuitos. Dicen cuando el producto es gratis, no, más bien cuando la oferta es gratis, el producto es usted. Sí. Y es verdad. O sea, el producto de Google, el producto que vende Google es nosotros. Claro. Los datos sobre nosotros. Y me acordaba del mercadeo. Yo leyendo estas cosas, claro, a uno le salen ideas. Me acordaba yo que alguna vez intentamos, finalmente no se cristalizó, íbamos a hacer un convenio entre la Nacional y el SENA, que tiene equipos de eye tracking.
Y entonces estamos tratando de esbozar eso, como te digo, finalmente no se cristalizó, pero me acordaba de eso, de las pruebas que hacen los supermercados. Usted le ponen sus gafas de eye tracking y entonces miran a ver usted hacia cuántas veces mira, hacia cuál punto y demás. Y entonces esos son los puestos en el supermercado donde se colocan los productos de más rotación y cobran más por eso además. Claro, o los colores. O los colores. Los colores de los productos, el empaquetamiento. Eso son cosas muy, muy Y estudiadas. acuerdo por medio de altura, entonces, ¿dónde le ponen unos productos que cada altura de los ojos, cuáles más bajitos, cuáles más altos? ¿Por qué los productos de primera necesidad se los tiran al fondo del supermercado? Para que no los ponen cerquita, sino que lo obligan a que camine todo el supermercado. Viene de aquí. Sí, no, sí, esa es todo lo que le dijiste, efectivamente, este es el primer embrión de todo esto. No, pero va bien, ¿cierto? Bueno,